Nos va a contar del proyecto que ella llevaría a cabo de ser electo Andrés Manuel López Obrador como presidente, ella desde la Secretaría de Economía. Doble esfuerzo y doble gratitud porque es una mujer economista. Y bueno, la sesión va a durar alrededor de 2 horas. En un primer momento, Graciela nos platicará sobre el proyecto alrededor de unos 10-15 minutos. Posteriormente haremos una serie de preguntas y respuestas, alrededor de 3, por lo que les pido ser muy concisos porque vamos a tener muy poco tiempo y hay muchas personas que seguramente tienen bastantes dudas. Y las que no alcancen a ser resueltas, yo creo que con todo gusto Graciela se las puede aclarar en persona o tal vez un correo. Y bueno, Graciela, comenzamos. Gracias, buenas noches a todos, gracias por su asistencia. Las reglas cambian, oigan. Ayer le dieron a Carlos 20 minutos y se tomó como 35. A mí me dieron entre 20 y 15, entonces me va a tomar entre 20 y 25. Y luego a él tomaban 4 preguntas y aquí van a tomar 3. Entonces, en fin, no importa. Vamos a iniciar. Me interesaba mucho venir a Democracia Deliberada. Desde hace mucho tiempo, en realidad, yo soy miembro fundadora de Democracia Deliberada y como ya recordaba Alberto, yo fui de las que estuvo en la sala de su casa haciendo estas travesuras y da mucho gusto que pues, se haya convertido Democracia Deliberada en este foro de intercambio de ideas, de discusión y sobre todo, pues, esta discusión y este análisis en un marco de respeto de la pluralidad. Y eso en este país siempre se agradece. Andrés Manuel López Obrador el pasado diciembre me invitó a formar parte de su gabinete, un gabinete que rompe con 2 paradigmas. El primero es que se anuncia antes de que haya presidente electo. Y el segundo, un gabinete que está compuesto por 8 mujeres y 8 hombres. Y las mujeres no están en los puestos de cocina, tejido, bordado, cultura, turismo, sino que están en puestos en los que, dado sus capacidades y sus especialidades, y tan importante como la Secretaría de Gobernación está una mujer, la ministra Olga Sánchez Cordero. Entonces, digamos, formo parte de este grupo y en esa calidad es que les presento mis ideas en torno al proyecto de la Secretaría de Economía. Lo primero que quiero decir, podría hablar muchísimo más tiempo, pero voy a tratar de ir resumiendo puntos. Lo primero es que se trata de una secretaría muy pobre, extremadamente pobre dentro de la configuración del gobierno federal en México. El presupuesto asignado este año a la Secretaría de Economía es equivalente al 0.2% del PIB. Y repito, porque no fue el ruido lo que los dejó ir mal, 0.2% del presupuesto de egresos de la Federación. Eso en sí mismo ya refleja la importancia que se asigna a la política industrial, a la política productiva del país. Y es el resultado del mito urbano de que la mejor política industrial es la que no existe. Entonces, es este resultado de este retiro del Estado del apoyo a la actividad productiva. Esto no siempre fue así, ha caído considerablemente desde el año 2009 aproximadamente, pero ya venía de niveles también muy bajos. En cualquier caso, eso es simplemente para situarlos a ustedes en dónde está la economía, la Secretaría de Economía respecto a la Administración Pública Federal. La Secretaría de Cultura, por ejemplo, tiene más presupuesto que la Secretaría de Economía. Eso no quiero abogar porque se reduzca el presupuesto de la Secretaría de Cultura, por supuesto que no. De hecho, me hubiera parecido siempre que sería una buena apuesta tener
un presupuesto amplio en cultura, pero esta es la situación que tenemos. Si ese presupuesto que ronda en los 9.500 a 1.000 millones de pesos, y para dimensionarlo, el socavón, el proyecto original del socavón costó 6.000 millones de pesos. Entonces, la Secretaría de Economía cada año tiene poco más del proyecto del tramo carretero que terminó en el socavón, ¿no? Entonces, un poco, de nuevo, para que dimensionen de qué estamos hablando. Y si ya tomo ese presupuesto asignado a la Secretaría, lo que voy a encontrar es que el 60%, y esto estoy hablando en números generales para no entrar a los detalles, lo tiene concentrado en 3 instancias. Este 60% de los 9.500 millones de pesos lo tiene asignado el Instituto Nacional del Emprendedor, el INADEM, la Procuraduría Federal del Consumidor y ProMéxico, ¿no? Que son las instancias que tienen más apoyo y que es donde se derivan muchos de los estímulos que tiene la Secretaría para el sector productivo. Independientemente si es chico o grande respecto al PEF, porque uno podía cuestionar eso, y sé que algunos acá pueden decir eso en realidad es irrelevante, yo lo menciono simplemente para dar un contexto. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué creemos nosotros que cómo debe conectarse esta Secretaría de Economía con el proyecto más amplio de Andrés Manuel López Obrador? Y para ello, primero creo es necesario mirar las áreas de oportunidad. Estamos en un momento donde se abren oportunidades muy importantes para las áreas que atiende la Secretaría de Economía, porque hay una transformación que viene ocurriendo ya hace al menos una década, que es lo que yo llamo el futuro hoy, y que en la literatura se denomina como la industria 4.0, ¿no? Esta transformación, este movimiento o lo que se llama la cuarta revolución industrial, tiene distintos nombres dependiendo de los autores que ustedes lean, pero es un camino hacia la automatización y digitalización de los procesos productivos que va a tener fuertes implicaciones para el trabajo, para la configuración productiva, para la inserción de MIPYMES, micro, pequeñas y medianas industrias en la economía. Y para esto, digamos, esta transformación, la Secretaría cuenta con instrumentos que le permiten diseñar políticas que permitan enfrentar esta cuarta revolución industrial. Asimismo, otra área de oportunidad está dado porque México tiene desarrollo manufacturero diverso, tiene grandes centros de producción y que conviven o que van a convivir con centros de menos desarrollo. Entonces hay oportunidad de hacer, digamos, procesos de convergencia entre los distintos regiones y sectores. Y al mismo tiempo tenemos resultado de un proceso de crecimiento hacia afuera en los últimos 30 años, tenemos una plataforma exportadora cuya característica señalada, a diferencia de la historia misma del país y en comparación con otras economías latinoamericanas, una plataforma exportadora de manufactura, ¿no? Entonces eso le da una cierta peculiaridad a la plataforma exportadora mexicana y le abre oportunidades para un desarrollo interno. Entonces, con esto que les acabo de decir de lo que, digamos, resumido sería que la misión de la Secretaría va a buscar en el próximo sexenio un desarrollo armónico entre las fuerzas globales y el desarrollo del mercado interno. No vamos, y digamos aquí
voy a repetir o voy a hacer énfasis en algo en algunas cuestiones que parecen obvias, pero la prensa y los mensajes distorsionados de la oposición nos hacen repetir lo que es: no vamos a cerrar la economía, no vamos a regresar a un modelo de economía cerrada, no vamos a levantar barreras arancelarias generalizadas, no vamos a hacer nada de esto, sino justamente de lo que la apuesta es un desarrollo armónico entre la planta exportadora y el mercado interno. ¿Y cómo hacerlo? Digamos, suena bonito, pero ¿cómo llegamos a ese puerto? Bueno, la manera que yo lo he planteado es una propuesta que está presente digamos, en muchas de las políticas industriales modernas que se aplican en el mundo hoy, en distintos países desarrollados, países en vías de desarrollo, y que pone al centro de la estrategia la innovación. Sin embargo, aquí quiero hacer una aclaración. Por innovación no solamente tenemos que entender los nuevos procesos productivos, sino también aquellos procesos de adaptación y de adopción tecnológica. Y si nosotros ponemos entonces al centro a la innovación como el centro de la estrategia de apoyo productivo, entonces yo he identificado 4 pilares o 4 estrategias a partir de las cuales se reordena la política de la Secretaría de Economía. Y las he nombrado, digamos, simplemente para como una ayuda de memoria: México Innovador, México Emprendedor, México Estratégico y México Global. Algunas son más o menos obvias, el nombre nos lleva a saber a dónde vamos, pero voy a iniciar con la parte de México Innovador. Para enfrentar el proceso de Industria 4.0, el proceso de transformación de Industria 4.0, necesitamos enfatizar inversión productiva en la innovación. Necesitamos además proyectos ancla a partir de los cuales haya una transferencia tecnológica y de ramas tecnológicas intra e intersectoriales. De los fondos de ese presupuesto que tiene la Secretaría de Economía, estamos pensando en identificar un sector que nos pueda derramar, nos pueda generar un impulso tecnológico hacia el futuro. Los estudios sobre innovación coinciden, de distintas escuelas, coinciden en que las apuestas por las innovaciones no siempre tienen éxito, no siempre llegan al objetivo originalmente planteado, pero en el camino el fracaso en innovación no existe, porque en el camino se genera mucha derrama en la formación de ingenieros, de técnicos, de aprovechamiento de capacidades productivas, de habilidades, de migración de fuerza de trabajo de un sector a otro. Entonces hay bien diseñados, si hay un proyecto de innovación fuerte, se dan estas derramas. Estoy estudiando, y no quisiera mencionarlos acá porque todavía está en estudio, los 2 o 3 proyectos en donde vamos a hacer la apuesta fuerte. Eso no significa que no vamos a apoyar otros proyectos de innovación, pero tenemos que hacer una apuesta fuerte, una apuesta que nos haga mirar al futuro, pero con derrama. No queremos, y hago aquí un paréntesis, esa es la principal crítica que yo tengo a la propuesta de Anaya, donde mira al futuro, un futuro innovador, muy tecnológico, donde parece que de aplicarse se profundizarían las desigualdades regionales y de ingreso, y nosotros justamente vamos a poner al centro del proyecto de innovación el reconocimiento de las desigualdades del país, las desigualdades de todo tipo, ¿no? Sectoriales, regionales
y de ingreso. Entonces, esa es, digamos, la gran diferencia y por eso es que estamos buscando estos proyectos, la apuesta. He consultado ya con varios empresarios, con varios académicos, estoy en pláticas con tecnólogos. Como algunos de ustedes saben, yo vivo en San Diego y tengo la fortuna de que San Diego es un gran hub tecnológico y he tenido acercamientos con algunas empresas tecnológicas que me han pues acercado a algunos proyectos interesantes. Pero falta todavía trabajar ahí y entonces prefería no decirles exactamente cuáles sectores son, porque puede ser muy sensible, además es información muy sensible que no quisiera revelar, pero que tiene que ver con esta idea del México innovador. El siguiente punto es el México emprendedor. Como ya les mencionaba al principio, la dependencia de la Secretaría de Economía que tiene más presupuesto en toda la Secretaría es el Instituto Nacional Emprendedor, el INADEM, con resultados muy mixtos durante su operación. Pues si uno revisa, como yo he revisado, la lista de beneficiarios, los programas, los resultados, queda todo como muy mixto. Creo que se necesite una reingeniería del INADEM. Hay cosas que funcionan bien, pero creo que hay cosas que podían funcionar mucho mejor y hay cosas que simplemente o no están funcionando o están ignoradas en las funciones del INADEM. Y ahí tengo varios proyectos ahí de apoyar, de seguir apoyando, como ya apoya hoy el INADEM, incubadoras, aceleradoras, procesos de consolidación de proyectos de emprendimiento. Pero hay uno que me interesa particularmente y también quiero hacerlo como uno de los ejes importantes, es la reducción de la informalidad en el país. Cuando empecé a trabajar en el proyecto de la Secretaría, pues aparece que el 57%, de acuerdo a cifras del Fondo Monetario Internacional, 57% de la mano de obra en México está en el sector informal. Y claramente ahí hay algo que atender y una de las maneras como lo vamos a atender es no con tratando de que, por ejemplo, todos los emprendimientos que apoyemos en incubadoras, en aceleradoras, pues van a tener que estar en el sector formal. Pero nosotros queremos atender a los informales desde el Instituto Nacional del Emprendedor. Entonces, mi ejemplo favorito, los que vieron el video del Wilson Center ya se lo saben, es del puesto de tacos, ¿no? Entonces, el puesto de tacos es un puesto de lámina y es un taquero o una señora de las quesadillas que no sabe que es emprendedor, pero que no sabe además probablemente que es informal. Y lo peor de todo es que es presa fácil del crimen organizado que le va a cobrar derecho de piso. Entonces, esas características hacen que nosotros estemos diseñando un programa con una metodología que ya fue aprobada, que está, o que ya he empezado a conocer y que ya tiene algunos resultados interesantes y que vamos a pilotear, no vamos a ponerla así toda de repente, y que tiene que ver con dar un curso o una asesoría, ya sea presencial, en línea, o que alguien se ponga junto mientras hace el taco y que le vaya mostrando que durante el curso el trabajador informal, autoempleado, pueda sacar su CURP, el Registro Federal de Causantes, que vea cómo luce una declaración de impuestos, que podamos decirle que a buena parte de los contribuyentes Carlos le va a regresar el IVA, ¿no? Como me lo va a regresar a mí No, es decir, que si uno hace una declaración y pagó más impuestos, hay una devolución, ¿no? Entonces, ese es otro atractivo, porque también están todas estas ideas de que no, es muy costoso para el informal pasar a la formalidad. Y bueno, les vamos a dar otra serie de instrumentos, pero sobre todo le vamos a dar una certificación. Y ustedes me dirán, y bueno, ¿y eso como para qué sirve, no?
He hablado ya, y de hecho lo presenté en Washington, y el representante de Citi, del banco, me dijo que les interesaba, y he hablado con con otras microfinancieras, que los podría hacer sujetos de crédito, esta acreditación que trabaje el INADEM, ¿no? De manera que el acceso a crédito les permitirá crecer ya con un esquema donde ya sepan hacia dónde van, cómo crece una empresa, qué es una empresa, o en casos extremos, en un caso virtuoso, pueda asociarse con otros y rentar un pequeño local y estar fuera, ¿no?, de la calle, probablemente. O en casos extremos de violencia, pueda con ese crédito moverse y huir del crimen organizado. Lo vamos a pilotear y lo queremos extender a otra cosa importante, que son los deportados. Los deportados regresan a México, la mayor parte sin documentación, y queremos documentarlos. A ellos empezaremos con generarles el acta de nacimiento, y de ahí nos iremos hasta el RFC o hasta donde alcance, y queremos identificar, ellos no tienen un trabajo en el momento de la deportación. Si tienen suerte, los va a ayudar, los va a auxiliar alguna ONG, pero si no, van a deambular por las ciudades fronterizas tratando de volver a cruzar, o porque la familia está del otro lado, o porque han perdido contacto, o no tienen simplemente dinero para regresar a Tlaxcala, Guanajuato o Veracruz. Entonces vamos a identificar también a los migrantes, a los deportados, vamos a identificar las habilidades que tienen, que han aprendido, si han aprendido el idioma, si no, en fin, y vamos a ofrecerles un seguimiento, no en Tijuana, no en Ciudad Juárez, no en Obregón, sino un seguimiento a lugares donde ellos decidan migrar, ¿no? Eso va a quitar presión a las ciudades fronterizas y va a tener un aspecto importante. Bueno, voy a dejarlo de México Emprendedor, si no, no me va a dar tiempo, pero quería mencionarles este proyecto que está avanzando y que nos gusta. Tenemos México Estratégico como mi tercer pilar, México Estratégico, que va a tener, básicamente ahí quiero tener recursos para proyectos transversales, proyectos con otras secretarías, como un proyecto de centrales de abasto, donde pueda participar Agricultura, Sedesol, Sedatu, y revitalizar los sistemas de abasto del país. Entre otras cosas, ¿no? También puede ser la promoción de zonas marginadas de manera integral, de trabajo transversal con otras secretarías. Y México Global, que va a ser la instancia donde vamos a situar tanto la promoción de mercados exportadores, de localizar mercados para productores nacionales, así como la atracción de inversión extranjera. Y ustedes dirán que me falta el elefante en el cuarto, que se llama Telecán. El Telecán, ¿no? Entonces, en todo aquí está involucrado de alguna manera el Telecán, porque, bueno, el Telecán necesitamos varias cosas ahí, hay que ser paciente, que hoy está, desde ayer y el día de hoy está circulando que se firma el día 4 de mayo, pero lo mismo estábamos a finales de febrero, que el día 6 de marzo segurito era la fecha en que ya iban a firmar, o en abril, cuando se suspendió la 9ª ronda. Es decir, tenemos que tener paciencia ahí, sigue habiendo puntos álgidos en la negociación, y hay que esperar a las 6 de la mañana del jueves, mañana, porque Trump puede volver a tuitear, entonces eso a veces cambia el contexto. En cualquier caso, me parece que la negociación, he tratado de ser cuidadosa, porque el TLC no se trata de campaña política, el TLC es del país. El TLC 1 que tenemos hoy duró 25 años y atravesó la transición política
la alternancia política. Entonces creo que el TLC es serio y yo lo he seguido muy detenidamente, he aprendido mucho en el camino. Si se firma, es solamente un primer paso porque viene un periodo de implementación o de puesta en marcha de los acuerdos, sobre todo lo relativo a contenido regional. Se está dando entre 2 y 3 años para contenido regional, ya sea de elevar el porcentaje del contenido regional de bienes o incluso el del salario, ¿no? Entonces necesitamos saber, uno, qué se firma para saber qué políticas instrumentamos. Necesitamos también saber qué significa de un acuerdo en principio, porque eso es muy raro. Los acuerdos comerciales no se firman en principio, sino que se firman, entra un periodo de revisión de los abogados, pero aquí se está hablando de una firma en principio, lo cual quiere decir que van a entrar los abogados, pero se va a seguir negociando. Entonces ahí necesitamos saber mi propuesta es, si se sigue negociando para después de las elecciones, le vamos a pedir a la Secretaría de Economía estar en el cuarto de al lado, ¿no? No somos responsables ante el Senado y ante las leyes mexicanas de la negociación, pero sí podemos estar en el cuarto de al lado como están las cámaras empresariales. En caso de que se suspenda la negociación y se lleve a enero del 19, estamos preparados. He invitado, he formado un equipo negociador que estará encabezado, como ya saben por la prensa, por Jesús Seade, un economista notable, del cual hablaba ayer Carlos Ursúa. Y entonces TLC, en mi opinión, tiene que continuar siendo un dato, ¿no? Un dato, y no le podemos pedir al TLC lo que no es. TLC no es un programa de desarrollo, TLC es un acuerdo comercial y como tal genera beneficios y genera perdedores. Nos tenemos que hacer cargo de los perdedores con instrumentos en la Secretaría de Economía, pero también en otras muchas secretarías. Voy a dejar aquí, tengo muchas más cosas, pero creo que me interesa más escuchar sus opiniones. Muchas gracias. Sí, claro. 15 segunditos, rapidísimo. Bueno, yo nada más quiero decir, si me permites, que cuando dijo Graciela que vive en San Diego, porque ha de haber 2 que 3 periodistas aquí y ya estamos en una situación en la que pregúntale a López Obrador, ¿no? Sus 2 departamentos de 70 metros cuadrados, que porque murió la pobre señora intestada, estos ruines están hablando de mí. Entonces, de mí también se han dicho muchas cosas, pero de ella ninguna. Entonces, para que se siga diciendo nada sobre ella. Mi licencia sabática, durante mi licencia sabática estoy viviendo en San Diego, tengo una visa que expira el 31 de mayo y puedo permanecer un mes más. A ver, hay que apuntar todos los periodistas. Ella es profesora del Colegio de México, más mexicana que cualquiera de nosotros, y está en sabático, lo cual habla muy bien de ella en la Universidad de California. Muchísimas gracias, Graciela. Vamos a tener la primera ronda de preguntas y respuestas. Voy a tomar 5 preguntas. Por favor, traten de ser muy, muy concisos. Por favor, cuando les tomen la palabra, dicen primero su nombre para saber anotar y que también Graciela pueda ser personal con ustedes. Sí, ¿tu nombre? Santiago. Una mujer. La de sí. Rocío. Rocío. Clemente. Sí, usted. Juan Pablo. Juan Pablo. Y la última. Tú. Sí, perdón. Benjamín. Okay. Vamos a empezar con Santiago. Por favor, 1 a 2 minutos, muy breves. Hola, buenas noches. Fuerte. Santiago, del Tecnológico de Monterrey. Me llama mucho la atención esta parte de la economía, bueno, de la revolución 4.0, estamos entrando en esta ola de automatización, que se tenga contemplada
No sé si podría abundar un poquito más y sobre todo cuál sería el rol de las instituciones educativas en esta formación pues, de emprendedores con esta visión 4.0. Bien, gracias. Rocío. Ayer ya avanzábamos sobre las preguntas de la micro, la pequeña empresa. Yo estoy trabajando ahorita en desarrollo económico en la Delegación Tlalpan y todas las empresas que nos llegan a solicitar apoyos son de 2 trabajadores, son de empresas familiares y eso lo podemos potenciar a todo el país. Y cuando te refieres a créditos, también por ejemplo, a la hora de hablar de créditos, tendría que ser créditos muy blandos, créditos que realmente apoyen a la micro y la pequeña empresa y no les ahoguen, segunda pregunta. Y tercera, ¿cuál serían estos encadenamientos productivos que pudieran apoyar la economía doméstica, la economía interna, que creo que es a lo que tendríamos que estar apostando, sobre todo en un gobierno de izquierda? Bien, gracias, Rocío. Clemente. Sí, creo que está muy padre esto de los 4 ejes, pero entonces en esa perspectiva, ¿cuáles son los instrumentos, no? ¿Por qué no nos hablas un poco más de lo que hemos discutido de las compras de gobierno como el instrumento central para desatar, ¿no?, todo un proceso de desarrollo, ¿no? ¿Cómo eso nos podría llevar también a la otra parte que es la reducción de las desigualdades regionales, ¿no?, en términos de los grandes proyectos que se pudieran llevar a andar? Gracias. Juan Pablo. Juan Pablo de IBD y Facultad de Economía. Graciela, hoy la economía se marca por la reducción del Estado al mínimo, por eso una Secretaría de Economía es chiquita, y por un mecanismo de financiamiento, Carlos, también, que está en manos de una banca autorregulada, que marca tasas de interés dracónicas, únicas en el mundo. O sea, la diferencia entre pasivos y activos es una barbaridad. ¿Cuál es la diferencia entre el modelo que hoy se aplica y lo que propone la propuesta que tú haces para lograr que esas 95% de empresas de 1 a 5 empleados se conviertan en otra cosa y generen un proceso de inversión que dinamice la economía mexicana? Gracias. Benjamín. Benjamín Oliva. 3 temas. El primero es, no sé si podrías abundarnos un poquito más sobre cuáles serían los instrumentos para los perdedores del TLC. Uno, porque estoy pensando precisamente en el TLC, la versión pasada, los perdedores fueron zapateros, textileros y probablemente acero, ¿no?, minerales en general. ¿Cuáles son los instrumentos específicos para ellos? Segundo, tenemos un problema en este país porque resulta ser que China nos compra mineral y nos regresa acero, ¿no?, pero acero de pésima calidad. Entonces el tema es, los acereros están quejando de ese tipo de cosas. ¿Qué política industrial respecto de eso? Y último tema es, hay una cosa que se llama Entidad Mexicana de Acreditación, que es una cosa que se dedica a establecer normas, NMX, NOMS, que es muy opaco cómo funciona y que resulta ser que pueden imponer restricciones al funcionamiento del mercado. La pregunta que yo tengo es si tienes pensado algún mecanismo para solucionar ese tipo de rigideces. Gracias. Bueno, yo venía a Democracia Deliberada, no a un examen, porque dos de los preguntones fueron mis profesores en la Facultad de Economía, entonces sí, ven, sigo siendo su alumna a pesar de tantos años. Espero que me pongan 10 como me pusieron cuando tomé sus cursos. Verdad. Bueno, a ver. Mira, lo de la automatización y el rol de las instituciones educativas. Tú mencionaste que estudiaste en el TEC, pero en realidad contamos con un gran activo en México, que son las instituciones, las universidades públicas. Tenemos universidades públicas en todo el país y las tenemos que aprovechar como red. Todavía no he pensado en el TEC, pero en una segunda versión podríamos pensar, pero inicialmente, digamos, me es muy fácil hacer acuerdos, convenios con estas universidades públicas para encontrar, digamos, un apoyo inicial para los procesos, para detonar procesos de puente o de tender puentes entre la industria
y la academia. Pero son puentes que no son los grandes puentes, no son los grandes proyectos, sino son los grandes proyectos, pero también ahí me voy a apoyar para el fomento de emprendedores, ¿no? Entonces, lo de la 4.0, la automatización, no es que ya va a venir, ya vino. Y ahí mi propuesta, pero es una propuesta que voy a hacer desde economía, pero que en realidad es transversal porque tiene que correr para educación también, es que aquí estoy en un ambiente favorable al código, ¿no? Entonces los niños de tercero en adelante, de tercer año de primaria en adelante, tendrían que aprender código. Es más fácil aprender código que inglés. O sea, uno estudia 2 años código y ya sabe código, pero estudia 1 o 2 años inglés y todavía no pasa el verbo to be. Entonces, creo que tenemos que empezar por ahí, y creo que la automatización y la digitalización ya llegó. Ya hay plantas en México desde hace ya muchos años que están automatizadas y cada vez va a más. ¿Cuál es el problema ahí? El problema ahí es el desplazamiento de una enorme cantidad de fuerza de trabajo. Entonces tenemos que relocalizar la fuerza de trabajo, entrenarla y buscar nuevas alternativas a sectores de servicios probablemente. Y fijarnos mucho en la parte de capacitación. Yo también vivo en Tlalpan, Rocío. Entonces, pero no me he topado contigo. Pero bueno, sí, digamos, es esta coincidencia de la importancia de la microempresa, de estas empresas familiares. Créditos blandos sí, pero bien pensados. Creo que hay que tener cuidado con estas apuestas a la microfinanciación, que luego termina siendo más rapaz que la banca grande. Entonces, hay que trabajar de cerca con la Secretaría de Hacienda y decir, bueno, a ver, las microfinancieras tienen que cumplir con algo, sus tasas tienen que tener cierto tipo de regulación, porque si están ofreciendo o están en ese segmento, pues tendrían que tener también un segmento. Sí estoy pensando, el problema de créditos blandos es que entonces se me dispara y entonces van a estar hablando de que la crítica va a venir de que subsidios generalizados y de dónde lo van a pagar. Yo estoy pensando más en convocatorias con concursos abiertos, transparentes, donde a lo mejor no hay todo para todos todo el tiempo. Pero sí también tenemos que empezar con una cultura de competencia. Y no todas esas empresas familiares van a recibir el crédito, pero pueden convertirse en empleados de empresas familiares que crecen, ¿no? Entonces, a lo mejor no podemos apoyar a todas las empresas familiares, pero apoyamos a 3 y estas 3 crecen y van a absorber a estos que se quedaron sin el crédito. Es decir, tenemos que ser como mucho más imaginativos para administrar recursos escasos. Hablar más de los instrumentos. Sí, tienes toda la razón. Tenía anotado aquí lo de compras de gobierno, pero digamos, quería hablar de unas ciertas cosas, no de todo. Es importantísimo lo de compras de gobierno porque tenemos un presupuesto muy amplio y Carlos ayer les mencionó la propuesta de la centralización de las empresas, y si nosotros logramos ligar parte de estas compras centralizadas en la estructura que planteó ayer Carlos con apoyo a sectorial o a MIPYMES, creo que podemos hacer una buena combinación. Pero esto, digamos, de nuevo, creo que una gran característica del gabinete de López Obrador va a ser la colaboración transversal. Creo que ni Carlos ni yo tenemos futuro político, entonces vamos a hablar, no me importa no brillar o no, o sea, vamos a poder hablar con mucha tranquilidad, no hay intereses. Entonces creo que eso podemos hacer. E importa mucho, sí, lo de la reducción de desigualdades regionales. Bueno, Juan Pablo, creo que sí, es decir, yo creo que las diferencias, hubiera esperado que con lo que dije acá ya se notara un poquito el cambio de paradigma, ¿no? Digamos, he mencionado cosas, pero sí tenemos una restricción importante. Vamos a hacer un gobierno muy observado,
vamos a hacer un gobierno, vamos a recibir unas finanzas públicas con un peso de deuda muy importante y no vamos a poder romper completamente con los paradigmas del pasado, porque por otra parte creemos en la responsabilidad fiscal, ¿no? Entonces sabemos sí que la gran diferencia es el 2% de inversión pública, que es el porcentaje más bajo, el 2% respecto al PIB en décadas, pero tampoco podemos soltar la inversión pública de la noche a la mañana. Y también, digamos, ese es el plan de largo plazo, pero también tenemos que reaccionar a la coyuntura. No tenemos bola de cristal, no sabemos cómo va a estar el dólar, pero la fortaleza del proyecto tiene que estar asentada en finanzas públicas sanas. Benjamín, instrumentos para mitigar los efectos de Telecan. Los instrumentos tienen que ser una apuesta al mercado interno, es decir, el Telecan es nuestra salida a las fuerzas globales y nosotros tenemos que trabajar en lo interno. Eso tiene instrumentos ahí importantes. Entonces, zapatos y textiles, bueno, ojalá fuera el TLC, no es el TLC, es el TPP-11, es Vietnam. Es Vietnam lo que es la gran amenaza. Ese ya ni siquiera tenemos que esperar que esté negociado, ya está firmado y aprobado por el Senado. Entonces, la amenaza hoy importantísima a los sectores va a ser la entrada de productos de importaciones vietnamitas, que le pega directamente a los sectores que mencionaste, zapatos y textiles. Entonces, ahí lo que hay que hacer es bueno, ver cómo está exactamente el sector, ver si podemos generar una diferenciación de productos, a lo mejor buscar nichos de mercado también en Europa con trabajo más artesanal, es decir, ahí la verdad es que tengo que pensar más, pero el simple hecho de que tengamos la atención, de que reconozcamos que el libre comercio genera ganancias, pero también pérdidas, creo que es un avance y tenemos que intervenir. No vamos a poder reducir a cero las afectaciones, pero si la economía está creciendo, podremos inducir migración hacia otros sectores de fuerza de trabajo o de capitales. Y lo de la entidad mexicana de acreditación, hay muchas cosas oscuras en este país y esta es una de una lista enorme. Hay otras cosas, pero vamos a trabajar en ello con pausa para hacerlo bien, pero vamos a trabajar. Hay muchas cosas de las normas mexicanas que tenemos que trabajar y muchas cosas de la protección industrial, de propiedad industrial también que tenemos que trabajar, ¿no? La idea es efectivamente una desregulación ordenada y pausada. Gracias. Ok, antes de seguir con la siguiente ronda, notarán que llegaron papas mágicas a sus lugares. Esto es porque en realidad hay que ser solidarios y solidarias con el lugar porque nos lo prestan, el Salón Covadonga, por lo que se les invita a consumir. Si tienen sed, si tienen hambre, es un muy buen lugar para cenar, pero con un refresco o una soda bastará para que ustedes ayuden a este lugar a que nos lo sigan prestando. Por favor, va a ser otra ronda de 5 preguntas. ¿Sí, tu nombre? Breve recordatorio también. No se puede consumir alcohol. Esto porque queremos que durante la sesión haya un ambiente de respeto hacia todas y todos, por lo que cualquier bebida que sea, por favor, sin alcohol, puede ser una margarita libre. ¿Sí? ¿Tu nombre? Ira. Raúl. ¿Su nombre? Isabel. Ok, muy breves nuevamente. Sé que se los está repitiendo todo el tiempo, pero es para que cada vez más personas puedan preguntar y ser atendidas. Virginia. Sí. Cristina. Perdón, Cristina. Yo tengo entendido que las empresas mexicanas que han intentado patentar se les complica mucho. De hecho, las patentes en México son muy pocas. Y también las empresas, o sea, por ejemplo, el Instituto de Biotecnología de la UNAM
¿Podrías elevar un poco el tono de voz? Para que... El Instituto de Tecnología de la UNAM, que por ejemplo tiene patentes en cosas de alacranes y demás, también se les ha hecho muy difícil crear empresas y que esas empresas sean, pues que crezcan, ¿no? Que se conviertan como en un centro de innovación, mucho menos crear cosas como Silicon Valley. Entonces, ¿qué se va a hacer para impulsar esa parte de la innovación desde la ciencia y la tecnología? Bien, gracias. Alberto. Gracias, buenas noches. En los últimos 5 años, más o menos, la unidad de prácticas comerciales hacía internacionales. mucho que no lo veía. Estudiamos juntos, pero bueno. Te decía, en los últimos 5 o 6 años, que la unidad de prácticas comerciales internacionales estuvo a cargo de Víctor Aguilar, a quien conoces bien. El número de casos aceptados ha disminuido de manera muy importante, de tal suerte que en el último año se han aceptado 2 casos. Hablando de calzado, por cierto, intentamos 3 veces y 3 veces nos batearon. Han endurecido mucho digamos, los estándares, digamos, en comparación con lo que ha pasado con otros países. Entendemos que esto puede ser, o sea, que hay que seguir un procedimiento legal, y etcétera, pero pareciera ser, y digo pareciera ser porque yo nunca he estado en una junta en donde el secretario de Economía le diga a Víctor, oye Víctor, no aceptes casos. No sé si eso haya pasado o no, pero digamos, si vemos las estadísticas, la verdad de las cosas es que los casos han disminuido de manera muy importante. Entonces, en ese sentido, quisiera saber si de entrada tú tendrías, hablando de casos antidumping, porque también hay casos anti-subvenciones, hay salvaguardas agrícolas, etcétera. Y ya termino. Digamos, si tú tendrías pensado utilizar los instrumentos legales que tiene a nivel internacional para proteger a la industria nacional, incluyendo calzado. Esa es una, y perdón, rápidamente termino la otra. Lo siento, es que tenemos que ser muy... Te anoto la siguiente ronda. Por favor, hay que ser respetuosos. Gracias. Si tienes alguna idea con tratados de libre comercio. Irak, por favor. Sí, gracias. Buenas noches. Irak. México tiene más de 50 tratados y acuerdos de libre comercio. Y uno de los grandes pendientes de la Secretaría de Economía es que precisamente no tenemos una gran integración en las cadenas globales de valor. La pregunta que yo haría es si con estos ejes que estás proponiendo, Graciela, estarías proponiendo una política industrial para tener una economía de conocimiento, es decir, industrializar al país con las industrias del futuro y entonces hablar, como se ha estado hablando, de tener un desarrollo estabilizador, como el estuvo claro, con las nuevas características, con las nuevas condiciones de la economía del mundo, la economía global, y con ello, por reducir desigualdades, no solamente regionales, como lo mencionas, sino realmente tener una mayor igualdad entre los factores de producción, trabajo y capital, y también entre los mismos trabajadores que tengan mejores ingresos, porque se supone que ya no serían trabajadores maquiladores como ahora, sino trabajadores del conocimiento. Y por supuesto, no solamente la desigualdad, sino una palanca para el crecimiento. Gracias. Gracias. Raúl. Sí, 3 cosas rápidas. Uno, ¿qué vas a hacer con la minería en este país, dado que la Secretaría de Economía es la que controla el sector, al menos tiene la parte importante ahí? El segundo es de la política de monopolios, en específico, cómo estos afectan los precios al consumidor y específico a la canasta básica, y lo vimos con el gasolinazo en específico, ¿qué vamos a hacer en ese campo? Y tercero, explícanos lo de la carta de López Obrador cuando dice desarrollo estabilizador, tú que eres nuestra historiadora económica en jefe. Muy bien, gracias. Isabel. Andrés Manuel dijo que en la negociación del Tratado de Libre Comercio se iban a tomar en cuenta 2 cosas. Uno era salario, migración, o sea, la migración debe de ser legal y recibir un sueldo adecuado. Y segundo, campo, importaciones. Y en su discurso del 10 de abril planteó el tema de la soberanía alimentaria. Nada más quiero poner sobre la mesa el tema de la migración, la importancia que tienen las remesas que llegan a México, 18,000 millones de dólares que llegan a través de más de 100 millones de envíos, y no más del 5% de esos envíos pasan por sistema bancario. Es decir, está llegando un montón de dinero a zonas de fuerte migración y no tienen sistemas financieros donde ahorrar.
Entonces, provoca economías locales inflacionarias. Tiempo. El punto ahí es cómo integras en tu estrategia de desarrollo económico Tiempo. la Tiempo. migración y la regresión. Por favor, hay que ser respetuosos con el tiempo para que todas puedan, las personas, preguntarle lo que sea que quieran hacer. Por favor, las preguntas. Sí. Si se pasan del tiempo no voy a contestar la pregunta, ¿eh? Es otro mecanismo consultivo. Entonces, Cristina. Sí, es un gran problema el de las patentes. En la serie histórica de las patentes, bueno, histórica reciente, contemporánea, el primer TLC, el TLC del 94, sí generó un aumento sustancial respecto al pasado y sí se empezó a innovar más y fue el efecto, este efecto del TLC 94 duró más o menos hasta 2004-2005. Ahí empieza la caída y cayó asintóticamente. Tú que eres física, si me entiendes lo de asintótico. Es que ayer me dijo que era física. Entonces, esa caída asintótica tiene que ver con China. Es alrededor de cuando China entró a la OMC y se llevó parte de esa innovación tecnológica, se la llevó a China, nos la robó entre comillas, es decir, compitió con nosotros y nosotros perdimos. México dejó de innovar, ese efecto positivo del TLC se acabó con la entrada de China a la OMC y la fuerte competencia que hizo, porque estábamos compitiendo en el mismo mercado y nosotros nos quedamos compitiendo por bajos salarios y no por esta otra innovación que ya estaba empezando a pasar. Entonces tenemos que revisar ahí cómo revertir parte de ese proceso, pero también tenemos que ver, eso es en términos generales, pero también tenemos que ver el funcionamiento del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial, el INPI, porque he recibido muchos comentarios de empresarios de distinto tamaño y lugar, y solamente en una cosa coinciden todos, en lo tardado que es el trámite de la patente. Unos hablan de hasta 3 años y medio de la patente, uno de ellos me decía, ya habíamos inventado otra cosa cuando nos dieron la patente. Inútil. Entonces sí hay que revisar los procesos en el INPI, hay que digitalizar mucho proceso ahí. Entonces creo que hay mucho espacio que hacer ahí. Hay que pues atender, digamos, hacer una suerte de consulta y ver los afectados, ¿no? Las dos partes, pero también cuidar mucho. Tampoco es tan fácil abrirlo y ya decir, bueno, ya que a la primera, no lo podemos hacer al chilazo, digamos, sino sí tenemos que seguir patrones internacionales, porque tenemos que ser respetuosos de la propiedad intelectual, de la propiedad industrial, pero al mismo tiempo creo que hay espacio para agilizar, ¿no? Alberto, creo que sí, hay la solución de controversias. De hecho fue uno de los temas o ha sido uno de los temas controversiales en la negociación del tratado, porque justamente la propuesta norteamericana era eliminar el capítulo 11, 19 y 20. Aparentemente todavía no sabemos exactamente cómo va a quedar, puede quedar como una cuestión optativa o no. Hay modelos alternativos a este sistema, aun cuando fue un sistema innovador en los años 90, hoy hay modelos alternativos que hablan pues más que de paneles de tribunales permanentes. Habrá que explorar eso dentro del propio TLC, de lo que resulte del TLC. Lo que sí sabemos es que la unidad de prácticas, hasta donde yo entiendo, y no es porque Víctor sea nuestro compañero, funciona muy bien. Víctor ha acumulado una gran experiencia en su desempeño como funcionario público, y creo que Carlos también coincide en ello.
Entonces yo creo que habría que revisar con los productores cómo presentan los casos y tal, y si yo tampoco tengo información que Ildefonso Guajardo haga ese tipo de recomendaciones a los funcionarios que dependen de su secretaría. Irak, pues no hiciste pregunta, nada más comentario. Entonces, no, ya sé que sí, pero él no hizo pregunta, la respuesta es sí. Y luego Raúl, Sí a todo. Minería, sí, me salté la minería, no fue a propósito, digamos, en el tiempo. La minería es como el país, tiene la gran riqueza, digamos, minera del país, que viene desde tiempos inmemoriales, digamos. Tiene grandes empresas que funcionan muy bien, tiene pequeñas empresas, tiene incluso empresarios individuales que toman riesgos, tiene programas de fomento, exporta, alimenta a la industria nacional, pero también tiene contrabando y tiene crimen organizado. Es como el país, un poquito, nada más que en un solo sector. Entonces, como en el país hay que hacer de todo, ¿no? Hay que ver cómo hacemos mejor una inserción en la economía global. Cómo podemos incentivar mejor a esos pequeños productores, cómo podemos hacer que las grandes empresas tengan derrama no solamente tecnológica hacia otros productores, sino que también tengan derrama social en las comunidades en las que se establece. Tenemos problemas de reacciones de contaminación ambientales, es que es como el país, ambientales, tenemos ejidos en litigio, tenemos amparos sobre derechos de tierra, pero al mismo tiempo tenemos amparos puestos que no tienen que ver con nada de lo anterior, es simplemente crimen organizado tratando de detener la entrada de empresas y el Estado a zonas controladas por el crimen organizado. Entonces tenemos que hacer muchas cosas. La minería había sido hasta hace poco, empezó a ser una subsecretaría apenas en diciembre del 2016, entonces tenemos ahí que trabajar. Yo quiero trabajar muy de cerca con un grupo que pues por su naturaleza conoce muy bien el sector y que al mismo tiempo no está en la explotación, que es el Sistema Geológico Nacional, ¿no? Entonces, digamos, me quiero apoyar en el Sistema Geológico Nacional para el diseño de las políticas específicas. Monopolios. Era gasolinas, ¿no? El ejemplo que diste. Gasolinas, en ese caso en particular, el gasolinazo tenía que ver más bien con un asunto de impuestos y de Hacienda. Entonces, siguiente ventanilla. Y lo de desarrollo estabilizador era... O sea, ¿cómo explicarías tú lo que dice López Obrador de recuperar el desarrollo estabilizador? A ver, es que desarrollo estabilizador, para empezar, es el nombre que el Antonio Ortiz Mena le puso a su gestión hacendaria porque quería ser presidente de la República, ¿no? Entonces hizo su articulito famoso del trimestre económico de 1969, porque dijo, con esto sí me hacen presidente. A nadie lo han hecho presidente con un paper. Exactamente. Entonces, yo creo que básicamente ahí lo que hay que pensar es un periodo de la historia de México donde la inversión pública era una inversión que fomentaba la inversión privada y se generaba un círculo virtuoso de crecimiento con estabilidad de precios y con digamos, una macroeconomía balanceada, ¿no? No hay grandes endeudamientos en desarrollo estabilizador.
pero hay que entender las diferencias. Creo que más que pensar en lo que es el desarrollo estabilizador, es lo que hoy no es, no debemos pensar el desarrollo estabilizador, que sería como controles generalizados de precios o un tipo de cambio fijo, ¿no? O sea, eso lo tenemos que descartar en esta idea. Más bien tenemos que adoptar la idea de inversión pública que aliente inversión privada. Y luego, Isabel, remesas, sí, a mí, así como a Carlos y al propio Andrés Manuel le provoca algo lo de los dinis, a mí me provoca mucho lo de las remesas, ¿no? Andar presumiendo que subieron las remesas cada año me parece muy lamentable, ¿no? Entonces, pero eso tiene que ver con un asunto, lo que tú decías de que genera una enorme inflación o genera casas vacías. Si uno va a pueblos expulsores de migrantes, lo que encuentra es que las remesas se han puesto para construir casas que quedan vacías porque están esperando al migrante. Y el migrante ya luego no viene, ¿no? Porque en parte se endureció el tránsito y entonces ya prefiere asentarse en los Estados Unidos. De cualquier manera tiene un impacto en términos de la construcción, pero ahí el fenómeno que mencionas tiene que ver con bancarización, ¿no? Y entonces creo que Carlos va a trabajar, ¿no? en profundización bancaria. Ya. Ok, la siguiente ronda de preguntas y respuestas. Por favor, Diego ya había levantado la mano. ¿Tu nombre? Luis. ¿Sí? Que allá está ya atrás uno. ¿Tu nombre, por favor? José. Ok. ¿Más? Sí. Braulio Quevedo. Braulio y una más. Esta de acá al fondo fue como muchas ganas de preguntar. ¿Roberto? Eberto. Ok, empezamos con Diego, por favor. Muy bien. Justo pensando en las grandes desigualdades regionales que tiene el país y en una política industrial que las pudiera atender, ¿cómo imaginan ese diseño de política industrial desde la Secretaría tomando en cuenta las circunstancias actuales de la globalización, la economía global y del cambio tecnológico, lo que decían de la industria 4.0, etcétera, ¿no? ¿Cómo diseñar una política industrial adecuada para el siglo XXI que responde a esas necesidades de la desigualdad regional del país? Bien, gracias. Luis. Gracias, muchas gracias, Graciela, por aceptar la invitación y a los de Democracia Liberada por organizar uno de los compromisos más grandes Es que no terminé déjame terminar de anotar la pregunta. Es que si no la voy a contestar bien. Ahora sí. Fue de examen. Sí. Uno de los compromisos más grandes de la propuesta de Andrés Manuel es atender a las poblaciones más vulnerables del país. Si se atiende la desigualdad como una de las principales agendas y pensamos en la transversalidad que va a ser uno de los principales ejes, como nos comentaste, hay una propuesta muy interesante de la propuesta de Secretaria de Desarrollo Social, de Luisa María Albores, sobre estos temas de economía cooperativa y potenciar a nivel hiperlocal el desarrollo. ¿Cómo desarrollar estos proyectos de economía cooperativa en conjunto y cómo asegurar que las decisiones de política económica prioricen el desarrollo de estas comunidades más vulnerables? Bien, gracias. José. Sí. Gracias. Hoy por hoy México es el séptimo productor o ensamblador de automóviles, ¿no? Manufactura automotriz. Sin embargo, hay algunos reportes por ahí de C40 y otras declaraciones que dicen que los autos eléctricos van a estar o ya están en paridad con los autos normales de combustión. Me gustaría saber si tienen algún comentario sobre el reto y la oportunidad que esto plantea, ¿no? Gracias. ¿Braulio? Sí. Braulio Quevedo, economista. Nadie es perfecto. Y además del colegio. Por eso. Usted habló de la revolución 4.0. El sector de telecomunicaciones es un actor clave para esto. En 2013 se hizo una reforma a la ley de Telecom, ¿no? Y se creó un instituto. Quisiera
de manera general saber qué opina usted de esta legislación, de la manera en que está regulado y coordinado este sector, y si habría algún cambio con la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia. Nada más recordar que una de las promesas que él incluyó en su proyecto 2018 fue que aumentaría la cobertura, ¿no?, de Internet. Esta es la primera pregunta. Tengo otra, no sé cómo vaya el tiempo. Te quedan 3 segundos. ¿Te anotas otra vez? Perfecto, lo siento. Sí. Lo siento. Eberto. Hola. Sí. Eberto Taracena. La pregunta va dirigida a cuál es tu perspectiva acerca del desarrollo del capital emprendedor. O sea, México es una industria que está en pañales. Pues más o menos debe haber como 60 fondos de inversión que nacieron a partir del año 2014, que han financiado, yo creo, ya cientos de empresas, pero estamos en pañales con países como Brasil, Chile, España. Y lo que hay apenas está cubriendo probablemente al 20% de la población del país. O sea, hablar de capital de riesgo, el 80% del país es inexistente. Entonces, ¿cómo lo ves? Porque aquí sí el Estado ha jugado un rol bien importante. Ok, gracias. ¿Ya? Sí. A ver, desigualdad regional como eje para el diseño de política industrial y el cambio tecnológico. Digamos que son componentes muy importantes de la exposición que hice hace rato. Una primera cosa es reconocer las desigualdades. Creo que eso es partir de ellas para no diseñar programas así generales. Reconocer los distintos tejidos sociales para entonces, los distintos tejidos industriales o manufactureros, para entonces aplicar medidas que permitan convergencia hacia sus potencialidades. Y utilizar el cambio tecnológico como un elemento igualador, digamos, frente a todos los apoyos que hay en el diseño industrial. Hay sectores, y por eso estoy en búsqueda de estos sectores clave o ancla que me permitan ligarlos. Hay distintos clústeres, así se llama, digamos, distintos clústeres que podrían como trabajar juntos, o sea, pasar de los clústeres a lo que se llama el ecosistema, ¿no? Y entonces integrar mucho mejor, ya no solamente a estas empresas grandes con capacidad de instalarse, sino a todo el contexto regional, y luego pensar en arcos. El que he estado estudiando más de cerca porque lo tengo ahí de vecino, es pensar en un arco Ensenada, Tijuana, Mexicali, ¿no? Más que pensar ya solamente en Tijuana, hacer el arco, ¿no? ¿Por qué? Porque Ensenada tiene puerto, porque Tijuana tiene esta movilidad, tiene todo el tejido industrial, y Mexicali también, ¿no? Entonces, como por ahí atender o entender las peculiaridades, ¿no? Generales, pero también intentar políticas de integración de cadenas productivas exportadoras. No importa dónde estés y no importa, entonces va a haber políticas generales y políticas muy peculiares, ¿sí? Creo que no es tan claro mi respuesta, pero todavía no la tengo tan clara, y no hay una división tampoco tan clara, ¿no? Luis, ¿cómo conjuntar, digamos, esta propuesta desde economía, que es mi interpretación de tu pregunta, con el desarrollo de grupos vulnerables, lo de María Luisa Albores? De hecho, hemos tenido alguna reunión ya con María Luisa, y tenemos reuniones de gabinete en lo que son
actos anticipados de gobierno según mí, ¿no? Entonces nos acusó de los actos anticipados de gobierno, pero por fortuna el INE eso no lo considera. Entonces la próxima ya, en la siguiente ley electoral que sí puede empeorar, lo van a poner. Entonces, ¿cómo conciliar lo de economías cooperativas con esta propuesta? Yo creo que en realidad no son cosas separadas, sino que pueden tener un buen acompañamiento, pero que no podemos solamente pensar en el sector cooperativo, también tendríamos que pensar en el sector que no cooperativo, ¿no? Y entonces en realidad podemos pensar en, como yo tengo tan poquito dinero, y la que es rica, muy rica, es María Luisa Alborz. Ella sí es súper rica. Ella es el 1%, de hecho, del gobierno federal. Sí, de verdad. Sí, es el mundo al revés. Entonces, Cedesola es la rica y Economía es la pobre. Entonces, yo lo que he pensado ahí es como venderle, entre comillas, como expertise de todo el INADEM, de todo el emprendimiento, vendérselo a María Luisa. Y venderle como parte de mis proyectos estratégicos el asunto de abasto, ¿no? Entonces ahí de nuevo es la transversalidad la clave, ¿no? Pero no se antepone el proyecto de la transición del asistencialismo a la parte más productiva del combate a la pobreza con los trabajos de economía. José, bueno, me sonreí cuando hiciste la pregunta porque la semana pasada tuvimos una reunión con Tesla. Yo no estuve presente, pero la gente digamos, una persona del equipo sí estuvo presente. Y se mostraron muy interesados en poder trabajar con nosotros y que trabajemos en una propuesta importante. Y como sabes, Tesla es pues un actor importante en el asunto de los autos eléctricos, y no solamente eso, sino están viendo esto de los paquetes. Sí, es que yo como que no entiendo bien, pero ya me voy a poner a estudiar. Paneles. Sí, no, pero no son los paneles, son estos como paquetes, como que pues sí, para los que no sabemos son como las baterías, ¿no? Pero es más complicado que eso, ¿no? Entonces, estamos interesados, fue un primer acercamiento, pero espero que sea el primero de una cosa importante que podamos echar para adelante, ¿no? Entonces sí lo tenemos en el radar, sí lo consideramos muy importante, y de hecho podría ser uno de nuestros proyectos ancla, con Tesla o sin Tesla, ¿no? Pero necesito evaluarlo, ese proyecto vis a vis otros proyectos ancla que nos inserten en la economía 4.0, pero que también nos generen derrama, que nos generen muchas cosas, ¿no? Braulio, a ver, si está bien o mal la ley, Andrés Manuel nos ha pedido que trabajemos con lo que tenemos. No quiere que andemos gastando 2 años haciendo nuevas leyes y luego otros 2 años que las apruebe el Congreso, y en los últimos 2 años del sexenio empezar a trabajar y a operar. Nos ha pedido que con lo que hay que trabajar, y de preferencia con menos personal y de preferencia con menos dinero, ¿no? Entonces, con menos sueldo. Y con menos sueldo. O sea, entonces vamos a tener que trabajar con eso. Ya sé que Jiménez Espriu ya está trabajando en una propuesta paulatina de cobertura. O sea, tampoco, no crean que en enero, el primero de diciembre del 18 va a haber cobertura, aunque esté escrito en el proyecto 2018. No va a haber. Eso sí se los aseguro, ¿no? Pero muchas de las cosas que están escritas ahí son metas sexenales, ¿no? Eberto, Capital Emprendedor es importantísimo en el proyecto de la Secretaría, y lo queremos ligar mucho con este pilar que nosotros llamamos México Emprendedor. Digamos, no podemos entender México
emprendedor o lo que nosotros estamos pensando como México emprendedor, sin el capital emprendedor. Tenemos que apoyarnos en ese capital emprendedor. El gobierno se tiene que apoyar en ese, pero también estamos dispuestos a apoyarlo. Es decir, es como un buen ejemplo de simbiosis, ¿no? Creo que puede haber esquemas muy claros de ganar-ganar. Efectivamente, México está muy por debajo de países que han alcanzado importancia. Y ahí lo que queremos es explorar mejores prácticas, ¿no? Entonces estamos estudiando experiencias internacionales de mejores prácticas. Estamos también tratando de ver cuál es como el estado del arte y porque dado que estamos atrasados, lo mejor es que empecemos ya, aprovechemos las ventajas del seguidor y no recorramos todo el proceso, ¿no? Entonces ahí, eso me interesa, pero me interesa como identificar muy claramente mejores prácticas y ahí a partir de ahí diseñar la política. Gracias. Bien. Otra ronda más. Alfredo. ¿Tu nombre? Funcionó el please. Luis. ¿Su nombre, por favor? Mario. Mario. Sí. Roberto.